está dedicada a los perfectos que hay en la iglesia y a los perfectos que había en Israel. Lógicamente perfectos, dicho desde el punto de vista metafórico. Y para eso vamos a basarnos en Juan 8:3. Entonces, los escribas y los fariseos, que se creían perfectos, se creían que sabían todo referido a la ley de Dios. Le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, ellos aplicaban la ley a rajatabla. Y la ley dice que hay que apedrearla hasta que muera. ¿Y tú qué dices? Era como una trampa que le estaban tendiendo el Señor para que se equivoque en cuestiones doctrinarias. Ya vamos a ver por qué. Los escribas eran aquellos intelectuales estudiosos de la ley e interpretaban la ley con total rigurosidad, lo cual era válido solamente para Israel, porque después vino quien nos trajo la gracia. Pero en ese entonces estaba solamente la ley. Y era habitual que los escribas, que los fariseos, los escribas, sean fariseos también. Los fariseos en esa época eran como una especie de secta dentro de otras sectas que habían. Estaban los saduceos, los esenios, los celotes. O sea, había muchas sectas y los fariseos eran la secta más poderosa. No sé si secta o la religión de aquel entonces, de aquel momento. Eran rigurosos en la aplicación de la ley. Entonces, muchos escribas que se habían preparado intelectualmente para aplicar y conocer la ley, bueno, también se unieron detrás de esa religión que era el fariseísmo. Y eran fundamentalmente hostiles a Jesús. Los fariseos eran hostiles a Jesucristo e incluso hasta los perseguían, hasta los mataban. Uno de los más prominentes fue Saulo de Tarso, que hasta que se convirtió era perseguidor encarnizado de los cristianos. Y aparte Jesús estaba adquiriendo mucha popularidad y tenían temor de poder o de perder el poder religioso. Entonces llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y en forma como medio burlona le dijeron, maestro, ¿no sabes que está prohibido el adulterio de acuerdo a lo que dicen los mandamientos? El séptimo mandamiento y a lo que dice el Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso es lo que decía la ley. Después Dios suavizó
la unión matrimonial, porque antes también implicaba ser apedreado el que se divorciaba. Entonces, Mateo 19:8 dijo, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que para el caso de fornicación, Jesús tuvo una flexibilidad y admite el divorcio. Pero mantuvo la condenación del adulterio. Y es más, lo hizo más fuerte al adulterio. Lo hizo más pecado. Y estoy seguro que todos, especialmente todos los hombres que están acá, son adúlteros. O han sido. O son. 25, Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿es o no es? Sabemos que sí. Cuando se mira con deseo carnal a una mujer, para Dios es un adulterio, es pecado. Para Jesús es pecado. Entonces la pregunta que le hacían desde lo legal era lo correcto, sí. Legalmente hay que apedrearla a la mujer sorprendida en adulterio. El problema es que acusaban a la mujer y no al hombre que había estado con la mujer. Hacían una preferencia, una diferencia, cuando en realidad no debió hacer así. Se pusieron en jueces. Y ellos no tenían la facultad para ser jueces. Y esto me trae a colación lo que muchas veces sucede en la iglesia con quienes se consideran perfectos, que no se equivocan nunca, que no pecan. Y si miran con deseo a un hombre o una mujer, ya están en pecado, según Dios. O bien, critican las decisiones del pastor sobre determinados casos que se dan, porque los casos más inéditos se dan, y cada caso hay que resolverlo en particular, pensando en salvar almas y no en ser jueces. Nosotros, los siervos de Dios, no juzgamos. Nosotros procuramos salvar las almas, evitar que vayan al mundo. Y por eso, así como Jesús fue flexible en algunas cosas, nosotros también debemos mirar, nosotros los siervos de Dios debemos mirar de que nuestras acciones, que nuestras decisiones, que nuestra opinión no manden al mundo a las personas. Tenemos que tratarlos a cada uno en su error, en su pecado, con mucho cuidado. Si fuésemos jueces, los pastores, condenaríamos. Pero el que juzga es el Señor. Nosotros tratamos de salvar las almas. Pero los perfectos critican después, ¿por qué hace esto? ¿Por qué dice esto otro? ¿Por qué resolvió tal cosa con uno y tal cosa con otro? No es la actitud correcta de la iglesia.
La actitud correcta es, si el pastor así lo decidió, él vela por las almas. Respetémoslo. Y si se equivoca, oremos para que no se siga equivocando. Nadie debe ponerse en posición de perfecto para censurar, criticar o juzgar, porque eso es lo que hacían los fariseos. Juzgaban y pretendían que Jesús juzgara, y ni Jesús juzgaba. Jesús perdonaba. Entonces, estaban utilizando este caso con esta mujer para hacerle una trampa y equivocarse o hacerlo equivocar. Si él decía, no, no hay que apedrearlo, lo iban a acusar de violar la ley. Y si aceptaba ser apedreado, perdía autoridad moral, porque predicaba el amor y la misericordia, e iba a perder esa autoridad. El versículo 8:6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Entonces, mientras lo inquirían, le preguntaban y un poquito hasta lo obligaban a que contestara, dice la palabra, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús los escuchaba y escribía con el dedo en tierra. ¿Qué escribía? No sé. No lo revela las Escrituras. Pero demuestra con la tranquilidad, con la paz y con el amor que aceptaba esas críticas. ¿Qué es lo que pasaba o cuál era la posición que tenía que adoptar Jesús? Tenía que compatibilizar la justicia divina a través de la ley con la misericordia. Y el único que compatibilizó la misericordia con la ley fue Jesucristo, porque nos trajo la gracia. Si Jesús hubiese permitido que se aplique la ley, hubiese sido la muerte de esa mujer. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:4. Ahora bien, ¿cómo perdonar los casos de adulterio, de fornicación, los pecados, sin violar la ley? Los perfectos que hay en la iglesia siempre juzgan y aplican la ley. Jesús no. Jesús trataba de compatibilizar el perdón de los pecados con la justicia divina. ¿Saben cuál fue la solución que encontró Jesucristo? Para perdonarnos, para salvarnos, cargar en la cruz con todos los pecados de la humanidad. Todos nuestros pecados fueron a parar a las espaldas del Jesucristo que murió en la cruz para limpiarnos, para justificarnos, para perdonarnos ante Dios. O sea que la ley se aplicó. Se aplicó la ley.
como era un principio divino, pero se aplicó todo sobre Jesucristo. Todo. De no haber sido por la obra redentora de Jesucristo y por su sacrificio en la cruz, nosotros estaríamos también bajo la ley. Pero ahora no estamos bajo la ley. No juzguemos. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y en la gracia trata de compatibilizar la salvación del hombre con la justicia divina, aceptando que Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz. El versículo 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, estando muertos según la ley, porque somos todos pecadores, porque no hay justo ni aún uno, pero a pesar de estar muertos en el pecado, gracias a su sacrificio, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. La justicia está referida a la justificación, al perdón de la vieja vida y de la nueva vida. Al perdón por la gracia. Nos sana físicamente, dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Nos sana físicamente y nos sana también del alma. Nos sana del pecado. La iglesia está bajo la gracia, no está bajo la ley. Y la obligación del pastor no es juzgar, es salvar, pero con alguna condición que ya vamos a ver. Entonces, por nuestra fe en Jesucristo, se aplica lo que dice Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Más claro, echémosle agua. Lo vuelvo a leer. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Redención quiere decir que nos compró lo que estaba perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Lo compró con su muerte, que es en Cristo Jesús. Y el versículo 3:25 dice, a quien Dios puso, a Cristo Jesús, puso como propiciación, o sea, agradable a Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es clarito, muy clarito el texto que nos dice, Jesús nos salvó, Jesús nos justificó, Jesús nos redimió, Jesús nos trajo la justicia
divina a pesar de que somos pecadores, porque Él cargó con todos los pecados, cargó con todas nuestras culpas. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, ¿por qué tenemos que juzgar como si fuéramos fariseos por la ley? Cuando todos vivimos por la gracia. Porque si no fuera por la gracia de Jesús, todos como pecadores iríamos al infierno. Entonces, la obra redentora de Jesús fue una obra de amor. Cumplió la ley. No la apedreen a la adúltera. Mátenme a mí. ¿Y por qué lo hizo? Por misericordia. Unió la misericordia de Dios con la ley. Cumplió la ley y aplicó la misericordia y el perdón y la comprensión. Entonces, con su muerte, Jesús es el que pagó por los pecados. Nosotros no tenemos que ver las cosas desde un punto de vista fariseico, sino desde el punto de vista de la gracia y de la misericordia de Dios. Dios derramó sobre Jesús la ira contra el pecado. Toda la ira de Dios contra el pecado de la humanidad la derramó toda por Jesús. Por eso nosotros creemos en Jesús. Por eso amamos a Jesús. Por eso valoramos su sacrificio. Por eso pensamos y sabemos y confiamos en aquel que tanto hizo por nosotros. ¿Cómo no lo va a seguir haciendo en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros días? Él cargó con todos los pecados para que no seamos condenados. Y la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad cayó sobre Él hasta morir como un maldito en la cruz. Por tanto, ahora Jesús derrama su gracia, su misericordia para todos los que en Él creen. Por eso les decía, es un tema doctrinario. Y a veces fallamos en la doctrina. Y es un tema doctrinario porque una cosa es la ley y otra cosa distinta es la gracia que vino en Cristo Jesús. No vivimos según la ley, sino según la gracia. La mujer estaba ahí, arrodillada, humillada, esperando la muerte. Y creían los fariseos que lo habían atrapado a Jesús en una trampa para que Él cayera. Pero Jesús no hizo nada, escribía en la tierra. Todos estaban confundidos. ¿Y este que no responde? Seguro que no sabe la respuesta. No sabe resolver este dilema. El versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra eso.
Y todos los que arrojan piedra para juzgar están sin pecado. Si no fuera por Jesús, todos tendríamos la condenación. Entonces, Jesús les respondió eso. El que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y siguió escribiendo en la tierra. Con absoluta tranquilidad, con pasmosa paciencia, la paciencia típica del Señor. O sea que Jesucristo pasó y quitó el fundamento que tenían los fariseos. No podían juzgar más. Él iba a cargar con las culpas de todos en la cruz. Y sabía que todos estaban llenos de pecado y que ninguno podía arrojar la primera piedra. Les demostró que eran unos hipócritas. Cuando criticamos, caemos en la hipocresía, porque no somos perfectos. Entonces se sintieron humillados. Fueron acusados por Jesús y se sintieron humillados. A ver, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y ninguno se animó a arrojar la primera piedra. Se levantaron y se fueron. Querían avergonzar a Jesús y fueron avergonzados esos. Querían condenar a Jesús y fueron condenados ellos. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Se habían ido todos. Nadie se animó a arrojar la primera piedra. Cuando Jesús levanta la mirada de estar escribiendo en el piso, se habían ido, no estaban, fariseos y escribas. Y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno te condenó, en forma de pregunta, ninguno te condenó. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero le puso una condición. Y es la condición que ponemos nosotros. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuál era la condición? Mira, yo acepto tu perdón. Mi misericordia se derrama sobre ti. Pero cuidado, no peques más. Porque un día se agota la paciencia del Señor. Entonces, eso llevó a que el arrepentimiento es la puerta que abre el perdón en el Evangelio. Ahora bien,
Ahora bien, el perdón no implica licencia para seguir pecando. La gracia no implica seguir pecando. Jesús no la condenó, pero ordenó abandonar su vida pecaminosa. Debía vivir de manera diferente a partir de ese momento, ser transformada. Por tanto, la gracia, la obra liberadora de Jesús, no es una excusa para seguir pecando. ¿Vieron que es un tema profundamente doctrinario entre la aplicación de la ley y la aplicación de la gracia? Los seres humanos tendemos a abrir juicio y no es esa la misión, no es esa la función. La función es acordarnos de que debemos ser o que somos perdonados por Jesús y que debemos ayudar a evitar que se siga en el pecado. O sea que ese encuentro de esta mujer adúltera con el Señor implicó la transformación de su vida. Esto no significa que Jesús trató con ligereza el pecado. Pero sí significó que ofrecía una nueva oportunidad para comenzar una nueva vida. Jesús te da siempre una nueva oportunidad. Porque Él cargó el pecado y perdona, tiene misericordia, quiere evitar que te pierdas, quiere evitar que te alejes, que te vayas al mundo. Pero te da esa recomendación. Tienes que tener una nueva vida. Porque la vieja vida te lleva a la muerte. La nueva vida implica la aplicación de la gracia. Esta actitud, esta acción implica una derrota para los criticadores, ¿no? Que vos sos perfecto. Tira la primera piedra si sos perfecto. Esta acción o este hecho o esta situación histórica muestra a Jesús transmitiendo su humildad, transmitiendo su misericordia, su sabiduría infinita y su perdón sensibilidad. Y nosotros, como pastores, como siervos de Dios, tenemos la obligación de impedir que una persona se vaya al mundo. Por ende, tenemos que tratar cada caso de manera muy especial, conforme al nivel de espiritualidad y de madurez de cada uno. Porque nuestra obligación no es condenar ni juzgar, sino salvar. No nosotros, sino llevarlo a Jesucristo para que lo salve. Porque no es que ya lo salve, sino que ya lo salvo. Y que no se alejen del único Salvador. Entonces, por eso, todos los cristianos tenemos que ser agradecidos a Dios por haber enviado a Jesucristo para semejante misión y para que haga todo lo que hizo por nosotros, hasta dar su vida
muriendo en la cruz. El amor de Dios es fruto de su esencia. Dios es amor. Y porque Dios es amor, hizo y permitió que su Hijo Jesucristo muriera por nosotros por amor. Y nosotros no tenemos que vivir la vida cristiana juzgando, sino amando, porque Dios es amor. Amén.